Buenas tardes, pues estoy muy contenta de que estén aquí con nosotros. Hoy es nuestra segunda sesión del año, es correspondiente al mes de marzo y que esta vez corresponde, estoy muy contenta que nos acompañen. Y el día de hoy la sesión le toca al Instituto Nacional de Pediatría, al Laboratorio de Biología Molecular, a cargo del doctor Miguel Alcántara y de la doctora Ariadna González del Ángel, los cuales dirigirán nuestra sesión del día de hoy. Entonces, pues estamos muy contentos de que hayan aceptado y que estén hoy con nosotros. Adelante, doctores. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión mensual reglamentaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana AC. Me voy a permitir leer el acta. En sesión presencial, siendo las 17 horas del día martes 7 de febrero del 2023, en presencia de observadores virtuales, socios numerarios, adscritos y estudiantes que completaron su registro de manera virtual con el objeto de celebrar la primera sesión ordinaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana AC, haciendo constar su asistencia que será añadida al libro del acta, al libro de actas. Dicha sesión fue dirigida por la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Genética Humana C, por el doctor Alejandro Gaviño Vergara, vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Genética Humana C, y asistido por el doctor David Eduardo Cervantes Barragán, secretario de esta. De acuerdo con el orden del día, se realizó de la siguiente manera: bienvenida, lectura del acta de la sesión anterior de la Asamblea Anual en el marco del 47 Congreso Nacional de Genética Humana, por parte del doctor David Eduardo Cervantes Barragán, secretario del Consejo Directivo de la Mesa 2021-2023. Posteriormente, la participación de los ganadores del premio Héctor Márquez Monter, con epidemiología clínica y molecular del cáncer hereditario en población mexicana, presentado por la doctora Rosa María Álvarez Gómez, jefa del Servicio de Genética del Instituto Nacional de Cancerología, proteínas en 20 variantes nuevas del gen CFTR en pacientes mexicanos con fibrosis quística, por la doctora Namibia Guadalupe Mendiola Vidal, estudiante de doctorado del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y finalmente, hacia el registro mexicano de pacientes con síndromes hereditarios de falla medular, por la doctora María Paula Leal Anaya, residente de tercer año de la especialidad de genética del Instituto Nacional de Pediatría, con la coordinación de preguntas y respuestas por parte del doctor Alejandro Gaviño Vergara y asistido por el doctor David Eduardo Cervantes Barragán, asuntos generales por parte de la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, y posteriormente se solicitó la presencia exclusiva de socios para la presentación del informe financiero a cargo de la bióloga María de Jesús Gaitán García, tesorera de la Asociación Mexicana de Genética Humana, periodo 2021-2023. El doctor Alejandro Gaviño hizo la presentación correspondiente de los ganadores del premio Héctor Márquez Monter, dando inicio a la ponencia de la doctora Leal Anaya, posteriormente la doctora Mendiola Vidal y finalmente la doctora Álvarez Gómez. Al término de el doctor Alejandro Gaviño Vergara y el doctor David Eduardo Cervantes Barragán coordinaron el bloque de preguntas y respuestas, donde se presentaron comentarios y preguntas al término de esta sección. El doctor Gaviño y el doctor Cervantes Barragán compartieron un gran número de felicitaciones realizando el cierre de dichas presentaciones. El doctor Gaviño cedió la palabra a la doctora Juana Inés Navarrete para asuntos generales, en los cuales la doctora Juana Inés Navarrete puntualizó. Se presentó el calendario de sesiones mensuales virtuales de la MGH 2023, disponible en la sección de sesiones mensuales, dando énfasis y convocando a la próxima sesión reglamentaria el próximo 7 de marzo a cargo del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Pediatría, a cargo del doctor Miguel Ángel Alcántara Ortigosa. B. Se realizó la invitación al evento conmemorativo del Día Mundial de las Enfermedades Raras con el tema Las diversas caras del angioedema hereditario, de entrada gratuita en modalidad híbrida, a celebrarse el 11 de marzo del 2023. C. Se realizó la actualización de cuotas de los miembros asociados para el 2023 con fecha preferente a 7 de marzo del 2023. 4. Se realizó la actualización del estado financiero para la sesión de socios.
Y 5, finalmente el doctor Gaviño dio por terminada la sesión a las 19:15 horas. Por favor, si están de acuerdo con el acta, voten a continuación sí o no, si están de acuerdo o no de acuerdo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Y ante todo agradezco a la mesa directiva de nuestra asociación su generosidad para otorgarnos este espacio, donde les compartiremos los resultados de uno de los proyectos realizados y concluidos recientemente en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Pediatría. El trabajo versó sobre la adecuación del abordaje clínico y de gabinete en familias con microtia como parte del espectro facio-aurículo-vertebral, o EFAP, así como la exploración de los factores genéticos subyacentes a este defecto al nacimiento. Para quienes no nos conocen, especialmente las nuevas generaciones, me permitiré dar una breve reseña del Laboratorio de Biología Molecular, el cual fue creado por iniciativa de la doctora Alessandra Carnevale en el año de 1989, con la finalidad de generar investigación translacional enfocada a la caracterización del espectro mutacional de enfermedades genéticas de la población infantil atendida tanto en el INP como a nivel nacional, así como sus familias. El laboratorio fue uno de los primeros servicios en el país en realizar pruebas genético-moleculares enfocadas al diagnóstico de estos trastornos monogénicos que condujeron a las primeras descripciones de los genotipos responsables de la fibrosis quística, la aplicación del diagnóstico prenatal molecular y posteriormente el abordaje genómico de rasgos multifactoriales representados por los trastornos autoinmunitarios en la etapa pediátrica. Congruente con sus procesos de autonomía, administración, infraestructura y generación de proyectos, el laboratorio a partir del año 2021 pasa a depender de la Subdirección de Investigación Médica, está a su vez dependiente de la Dirección de Investigación. Como pueden ver, dentro de su misión prevalece la investigación con la generación de conocimiento que impacta en un beneficio directo al manejo clínico de los pacientes cuyas patologías se consideran una causa prioritaria de atención en nuestra institución o en el propio país. A la fecha contamos con 8 investigadores, 5 de los cuales pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y 4 de ellos cuentan con certificación vigente por el Consejo Mexicano de Genética Humana. A partir del año 2007, el Laboratorio de Biología Molecular, en colaboración con otros servicios del propio instituto o de otras instituciones, ha realizado diferentes aportaciones en la identificación del espectro mutacional de trastornos monogénicos, tales como el complejo de esclerosis tuberosa, enfermedades neuromusculares, oftalmológicas, entre otras, entre los cuales también incluimos algunos errores innatos del metabolismo representados por enfermedades por atesoramiento lisosomal, hiperfenilalaniniemias, tirosinemia, galactosemia clásica, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, etc. Esto último logrado gracias a la colaboración estrecha con la doctora Marcela Vela y su grupo. También se ha contribuido en la delineación de fenotipos condicionados por algunos desórdenes genómicos y la realización de estudios de asociación e interacción génica en malformaciones congénitas, tales como el labio paladar hendido aislado y la microtia EFAP. Y finalmente se mantiene la aplicación del diagnóstico prenatal molecular para aquellas familias que así lo requieran, además de haber incursionado al diagnóstico preimplantación de otros trastornos monogénicos. Todas estas actividades han sido documentadas a través de diversas publicaciones en revistas con arbitraje internacional indizadas, tesis y presentaciones en foros científicos. Dicho lo anterior, me voy a permitir dar la palabra a nuestras colaboradoras, la doctora González, que nos ubicará en el estado del arte y la problemática a resolver referente a la microtia como parte del EFAP, la doctora Estandía, que nos hablará de los resultados de la evaluación clínica y por gabinete de familias con microtia EFAP, y los cuales justifican una propuesta de abordaje clínico integral para estas familias. Y finalmente, la doctora Reina nos compartirá los resultados del abordaje genético molecular aplicado a estos pacientes y sus familias, así como la identificación de asociaciones e interacciones gen-gen con posibles implicaciones en la etiología de este defecto al nacimiento. Cabe mencionar que los resultados de este proyecto constituyeron la tesis doctoral de la doctora Bernadette Estandía bajo la dirección de la doctora Ariana González.
Y finalmente reitero mi agradecimiento a nuestros estimados doctores Navarrete y Cervantes por el otorgamiento de este espacio, así como al personal del Laboratorio de Biología Molecular, en especial a nuestros coautores, doctores José Velázquez y Liliana Fernández, quienes participaron activamente dentro del presente proyecto, y a los doctores Yasmín Arteaga, Juan Carlos Centeno y Samuel Canizales por sus valiosas sugerencias al trabajo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco a la Asociación Mexicana de Genética Humana la invitación para presentar nuestro proyecto de investigación en este foro. Yo les voy a platicar sobre la propuesta de abordaje diagnóstico en pacientes con microtia y sus padres. En la literatura existen pocos reportes relacionados con el abordaje clínico que se debe de hacer en pacientes con microtia y o microsomía hemifacial. Podemos ver que tenemos 3 estudios en los que abordaron a pacientes con microtia, ya sea sindromática o aislada, y exploraron la utilidad de la radiografía de columna completa y el ultrasonido renal. En estos 3 estudios, únicamente se sugiere la realización de ultrasonido renal en 2 de ellos. Y en cuanto a los estudios de microsomía hemifacial que existen en la literatura, igualmente exploraron la utilidad de ambos estudios, y en estos grupos de investigación sí se sugiere la realización tanto de la radiografía de columna completa y de ultrasonido renal al momento del diagnóstico. Con base en estos antecedentes es que nosotros decidimos estudiar a nuestra población de pacientes con microtia para poder explorar igualmente la utilidad de estos estudios y otros como parte del abordaje diagnóstico, dado que no existe aún un consenso en la literatura. Nosotros incluimos en este estudio a 51 pacientes no relacionados, 32 hombres y 19 mujeres en un rango de edad de 0 a 18 años. Fueron incluidos junto con sus padres, todos ellos pacientes del Instituto Nacional de Pediatría, con diagnóstico de microtia como expresión mínima del espectro facio-auriculovertebral. En ninguno de nuestros pacientes se consignó antecedente de exposición prenatal a teratógenos, por ejemplo, alcohol, retinoides, diabetes materna. Tampoco se consideraron aquellos pacientes con otra malformación diferente a la vertebral y o renal o con alteración en el crecimiento y o en el neurodesarrollo para evitar sesgos y considerar síndromes genéticos. El abordaje clínico que realizamos en nuestra población de estudio fue el siguiente. Se hizo inicialmente una historia clínica completa en la que se realizó una genealogía para conocer los antecedentes familiares de nuestros pacientes. Es importante mencionar que incluimos tanto casos únicos como familiares. Posteriormente se realizó una exploración física integral. Para clasificar a la microtia en nuestros pacientes utilizamos la clasificación de Hunter y posteriormente se solicitaron estudios de gabinete y audiológicos para descartar malformaciones congénitas asociadas e hipoacusia respectivamente. En nuestros pacientes solicitamos un ataque de oído, potenciales evocados auditivos, una ortopantomografía, radiografía de columna completa que comprendiera la región cervical, torácica y lumbar. Y también un ultrasonido renal. En cuanto a los padres, se solicitó la ortopantomografía, ultrasonido renal y la radiografía completa de columna. Las manifestaciones clínicas que se identificaron en nuestros pacientes con relación a la microtia podemos ver que están muy acorde con el estudio previo que se realizó en nuestra población, que es el de Llano Rivas en 1999 con pacientes igual del Instituto Nacional de Pediatría y en la literatura.
La microtia unilateral predominó, al igual que el lado derecho, y en la mayoría de nuestros pacientes se observó ya sea atresia o estenosis del conducto auditivo externo. Lo que sí es de llamar la atención es que en nuestra población de estudio no observamos en ninguno de nuestros pacientes quiste dermoide epivulvar, una manifestación que se ha reportado en la literatura en un rango de 4 a 20% de estos pacientes. Con relación a el abordaje, la información que obtuvimos en nuestra población de estudio, en nuestros pacientes, vimos que en la genealogía la mayoría de nuestros pacientes no tenían antecedentes familiares, de ahí que se consideraron como esporádicos en un 53%, y en 3 de ellos existía ese antecedente con sanguinidad o endogamia, pero al final quedaron como esporádicos. En el resto se consideraron familiares. 19 de estos 24 pacientes fueron considerados con un patrón de herencia multifactorial por los antecedentes familiares reportados e interesantemente en 5 de ellos, además de la herencia multifactorial, se consideró también la herencia monogénica porque tuvimos en 2 familias uno de los padres estaba afectado y en 3 de las familias había una hermanita con un apéndice preauricular o un PIT preauricular. Con respecto a los estudios de gabinete que pedimos, podemos observar que en la tomografía de oído se encontró alteración en la cadena osicular en un 80%, lo cual va acorde con la literatura. Sin embargo, solo en uno de nuestros pacientes identificamos un defecto a nivel del oído interno y esto está pues por debajo de la frecuencia en la que se han encontrado estas alteraciones en la literatura. La mayoría de nuestros pacientes cursó con hipoacusia conductiva, que es lo esperado, y también tuvimos pacientes con hipoacusia neurosensorial o mixta. Mediante la ortopantomografía identificamos un 42% de pacientes con hipoplasia mediofacial, lo cual está dentro de lo esperado, y con relación a las alteraciones vertebrales y o costales, identificamos un 12%, que ahí sí estamos por debajo de la frecuencia en la literatura. En cuanto a lo renal, mediante el ultrasonido renal, identificamos 2 casos con hipoplasia renal, lo cual igualmente está acorde a la literatura. También tuvimos oportunidad, como mencionaba anteriormente, de estudiar a las mamás y a los papás. Contamos con todas las mamás de los pacientes y con la mayoría de los papás. En ellos también se realizó una exploración física e identificamos que 3 mamás y 3 papás tenían un PIT, un apéndice preauricular o microtia grado 1. Como mencionaba anteriormente, en los padres se realizó ortopantomografía, una radiografía de columna completa y un ultrasonido renal, y podemos ver de manera interesante que sí se identificaron alteraciones que clínicamente no hubiéramos podido identificar y que a través de estos estudios es que podemos observarlas. Entonces, en un 12% y en un 20% de los padres, en un 12%, perdón, de las mamás y en un 21% de los padres identificó microsomía hemifacial. Igualmente en la radiografía de columna podemos ver alteraciones en los papás y en las mamás. Y en cuanto al ultrasonido renal, pues solamente en el grupo de las mamás fue que identificamos a 2 de ellas con alteración renal y en los padres pues ninguno tuvo alteración a este nivel. ¿Cómo fue que consideramos que un familiar de primer grado estaba afectado? Bueno, consideramos que un familiar estaba afectado si presentaba una anomalía auricular, ya sea microtia, PIT o apéndice preauricular,
o 2 o más manifestaciones clínicas de FA sin anomalía auricular. O sea, esto podía ser a nivel facial, vertebral, renal. Entonces, después de realizar los estudios de gabinete que les acabo de presentar, 3 casos que estaban considerados como únicos se reclasificaron a casos familiares. Es decir, de los 24 casos familiares que teníamos por genealogía, terminamos con 27, que es el 53%, esto con base a los hallazgos que se obtuvieron en los estudios de gabinete. Con relación a la herencia en nuestra población, vimos que la herencia multifactorial y autosómico dominante se observó en un mayor porcentaje que lo que se reportó previamente en el estudio de 1999, también en la población del INP, en la que el patrón mendeliano y multifactorial lo reportan en un 33.8% de las familias. Aquí les presento uno de nuestros casos. El paciente es un masculino con microtia grado 2 y ninguno de sus padres clínicamente estaban afectados. Sin embargo, posterior a realizar los estudios de gabinete, en el padre se identificó microsomía hemifacial en la ortopantomografía del lado izquierdo y también una hendidura vertebral a nivel de C3, C4. Entonces, con base en esto es que lo reclasificamos como familiar con un patrón de herencia multifactorial y o monogénico autosómico dominante. O sea, se sugieren cualquiera de estos 2 patrones de herencia. Con base en todos los resultados obtenidos en este estudio de investigación, es que nosotros proponemos o sugerimos dentro del abordaje de pacientes con microtia y sus padres los estudios de gabinete que se mencionaron previamente y, por supuesto, una exploración física integral. Aquí del lado izquierdo podemos ver el porcentaje de las malformaciones asociadas que se identificaron en nuestros pacientes a través de estos estudios de gabinete y los estudios audiológicos. Y en las mamás y en los papás también es un porcentaje significativo que no podemos dejar de lado. De ahí que pues se sugiere este abordaje en los pacientes y en sus padres. Como conclusión, pues sugerimos realizar una exploración clínica completa en los pacientes y estudio de gabinetes, tanto en ellos como en sus padres, para descartar malformaciones asociadas y expresión mínima, dado que no existe un consenso que lo establezca. En nuestro estudio, mediante estos estudios de gabinete realizados en los padres, pudimos identificar expresividad mínima de FAB en un 5.8% de los casos, lo cual, como ya vimos, nos permitió reclasificar 3 casos únicos a familiares, así como establecer posibles patrones de herencia y dar un asesoramiento genético más certero a las familias. Finalmente, quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Alcántara, que es el líder de nuestro grupo de investigación, y a todos los colaboradores de este proyecto que permitieron que toda esta información pudiera ser publicada en este artículo, que bueno, ya se encuentra disponible para su lectura. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco el espacio que nos brindan para participar en esta sesión a la doctora Juanita Navarrete y al doctor David Cervantes. También me permito dedicar mi presentación en reconocimiento a la doctora Sonia Canún,
quien fue miembro distinguido de esta asociación y a quien siempre le agradecí la confianza que me brindó al invitarme a participar en la mesa directiva del Consejo de Genética cuando ella fue presidenta, y me estimuló para continuar participando en él durante varios años. Con relación al tema de la sesión, como mencionó el doctor Miguel Alcántara, les comentaré algunos antecedentes que justifican el interés que hemos tenido desde hace varios años para estudiar a pacientes con microtia desde el punto de vista clínico y molecular. La microtia es un pabellón auricular de menor tamaño que frecuentemente tiene también alteraciones en su estructura. Este defecto se debe a una alteración del primero y segundo arcos faringeos entre los días 30 y 45 de gestación. Tiene una incidencia muy heterogénea, ya que se describe 1 por cada 5.600 a 1 por 45.000. Nos interesa el estudio de pacientes con microtia debido a que en México tiene una alta prevalencia de este defecto y porque en el Instituto Nacional de Pediatría las malformaciones congénitas que incluyen a la microtia se encuentran dentro de las primeras 5 causas de atención médica. Existen diferentes clasificaciones clínicas para determinar la severidad de la microtia. Nosotros utilizamos la descrita por Hunter, en la que clasifica la microtia en 4 grados. El tipo 1 es la forma más leve, donde el pabellón auricular tiene un tamaño menor sin alterar sus estructuras. En el tipo 2 hay pérdida de algunas estructuras normales. En el 3 ya no se identifican estructuras del pabellón auricular. Y finalmente, en el tipo 4, que es la más severa, con ausencia de pabellón auricular, se conoce como anotia. Esta clasificación también nos permite identificar a los pacientes que tendrán hipoacusia conductiva debido a una alteración del conducto auditivo externo, sin olvidar que un porcentaje bajo de pacientes pueden tener hipoacusia neurosensorial. Independiente del grado de severidad de la microtia, todos los pacientes deben de tener un abordaje clínico integral para definir por la historia clínica y la exploración física si la microtia es un defecto aislado o si en realidad es parte de una entidad multimalformativa, dado que el 15 al 60% de pacientes tienen anomalías asociadas, siendo más común cuando la microtia es más severa y bilateral. La entidad multimalformativa más frecuentemente asociada a microtia es el espectro facio-auriculovertebral, o por sus siglas, EFAB, en el cual los pacientes presentan microtia, hipoplasia hemifacial, alteraciones vertebrales y renales. Sin embargo, al día de hoy no hay criterios establecidos para definir si un paciente cursa con microtia o si debe considerarse parte de un EFAB. Algunos autores recomiendan considerarlas una sola entidad, siendo la microtia la manifestación mínima de EFAB. Otros autores también recomiendan que en familias con un cuadro clínico característico de EFAB, individuos con datos mínimos como apéndices preauriculares o PITS deben considerarse pacientes con EFAB. En los pacientes de nuestro instituto, como pueden observar en las fotografías clínicas, observamos que el EFAB tiene una expresión muy variable, por lo que decidimos desde hace algunos años analizar a 145 pacientes con diagnóstico de microtia EFAB para definir su comportamiento clínico y compararlo con la literatura. Lo que observamos fue que algunas características se comportan igual que lo descrito, como son la mayor frecuencia de microtia EFAB en varones y la microtia de manera unilateral y derecha. De llamar la atención fue que el 25% de nuestros pacientes tenían anomalías asociadas y 34% de ellos en realidad eran casos familiares. Este artículo, publicado hace varios años, con la descripción clínica de nuestros pacientes, pero sin estudios genéticos, ha sido citado en más de 100 publicaciones internacionales por autores especialistas en el estudio de la microtia EFAB, de lo que estamos orgullosos y nos confirma lo relevante que es tener una descripción clínica detallada de los pacientes.
Los autores internacionales también refieren en las diversas publicaciones de la Microtia FAP que se conoce poco sobre su etiología, pero es evidente que es compleja y multifactorial. Dentro de los factores ambientales reconocidos asociados a Microtia FAP se encuentran la ingesta de alcohol y de algunos medicamentos como talidomida o ácido retinoico durante el embarazo, así como la diabetes materna. Se han postulado los mecanismos condicionantes de la microtia por estos teratógenos, que al inactivar algunos genes condicionan una alteración en la migración de las células de la cresta neural, proceso muy relevante para el desarrollo facial. También, altitudes altas se considera un factor de predisposición a microtia. Con relación a la participación del genoma para la presencia de microtia, existen diversas evidencias, como el hecho de que hay casos familiares, como previamente mencioné, con diferentes formas de herencia mendeliana, pero también con herencia multifactorial. Otra evidencia es que se observa una concordancia mayor en gemelos monocigóticos que en disigóticos. La diferencia en la prevalencia de microtia según el origen étnico, ya que es más frecuente en hispanos, asiáticos o nativoamericanos. Además, otra evidencia es el contar con modelos animales murinos que al tener mutaciones en genes ortólogos presentan microtia. Y la descripción en humanos de múltiples síndromes genéticos, cromosómicos y monogénicos, que como se puede ver en la tabla, en algunos se reconocen ya el gen causal que presentan microtia. Todo lo previo evidencia el origen complejo de la microtia FAP, donde participan múltiples factores. La heterogeneidad en la etiología de la microtia fue analizada recientemente en un artículo que revisó 25 artículos, donde describen los estudios genéticos realizados a pacientes con microtia FAP. En los resultados se observa que el cariotipo fue útil en la mitad de los artículos donde se indicó este análisis, siendo la alteración más frecuente la de lesión del brazo largo del cromosoma 22. En la mayoría de los estudios donde se realizó microarreglos cromosómicos, se identificaron deleciones o duplicaciones en diferentes regiones cromosómicas. Sin embargo, hubo un artículo que no demostró alteraciones al usar esta metodología. En esta revisión solo se menciona un artículo que al realizar secuenciación de nueva generación para exoma no encontraron alteraciones. De esta manera podemos ver que en 25 artículos en los que se estudian a 303 individuos con microtia FAP, solo en el 19% de ellos se identificó una alteración genética. En literatura hay otros estudios con secuenciación masiva en paralelo en pacientes con microtia. En ellos hay pocos que han identificado claramente un gen causal y el porcentaje de pacientes con variantes genéticas es muy bajo, por lo que a pesar de estas nuevas metodologías, seguimos viendo que la etiología de la microtia es poco conocida. Por lo que en la práctica clínica, ante un paciente con esta alteración, es un reto dar un asesoramiento genético de certeza, ya que la microtia puede ser esporádica, como ocurre en la mayoría de los casos, con un riesgo de recurrencia bajo, tener una herencia autosómica dominante o autosómica recesiva, o en otros casos incluso una herencia multifactorial. Es por ello que diversos autores sugieren que para tratar de mejorar nuestro asesoramiento y hacerlo más certero, debemos hacer un árbol genealógico de 3 generaciones, una descripción clínica detallada del paciente y de los padres para descartar sobre todo en estos últimos datos de expresión mínima, y el seguir realizando estudios de investigación para comprender los factores causales o que predisponen a la presencia de microtia. Por lo anterior, realizamos esta investigación, dado que en la literatura no existe un consenso sobre cuáles son los estudios de gabinete que se deben solicitar a los pacientes con microtia FAP y a sus padres y familiares de primer grado para descartar expresividad mínima. Además de que en México no existen estudios sobre el análisis de variantes genéticas en pacientes con microtia FAP, por lo que consideramos importante estudiar a pacientes de origen mexicano para contribuir en el conocimiento de su etiología.
Para ello nos planteamos diversos objetivos. Los primeros encaminados a una descripción clínica detallada de los pacientes y sus padres, para a partir de ello sugerir los estudios de gabinete a realizar tanto en los pacientes como en sus padres. En los objetivos moleculares se planteó el análisis por secuenciación de nueva generación de un panel de genes para identificar variantes sedeños y a partir de ello establecer con mayor certeza los casos familiares de los casos esporádicos. Además de determinar si la interacción entre los genes que analizamos contribuyen a la presencia de microtia. A continuación, la doctora Bernadette Estandía Ortega y la doctora Miriam Reina Fabián nos presentarán los resultados clínicos y moleculares de este proyecto. Por mi parte, les agradezco su atención, les mando un cordial saludo y muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ahora yo les voy a hablar acerca del abordaje molecular de estos pacientes con EFAP mediante un estudio de interacción de genes. A la fecha se han realizado diversos estudios de secuenciación de nueva generación en pacientes con esta entidad y se han identificado variantes en genes candidato, las cuales les muestro a continuación. Estos son algunos de los genes. Estas variantes que se han identificado se han encontrado en frecuencias muy bajas, apoyando la idea de que este espectro clínico puede tener una heterogeneidad alélica que es bastante alta. En esta tablita les muestro las variantes patogénicas y los genes en los cuales se han identificado. Interesantemente, si observamos los genes MYT1 y SIG11B, podemos ver que los productos codificados por estos dos genes participan en la vía de señalización del ácido retinoico. Y se sabe que una exposición prenatal a este compuesto puede tener un efecto teratogénico con una presentación clínica que es muy similar a la de microtia. Por otra parte, la implementación de estudios de interacción de genes ha demostrado tener un papel bastante importante para abordar la etiología de enfermedades complejas como puede ser esta de EFA. Podemos observar que las interacciones pueden ser directas, como aquí lo podemos ver, entre el producto de un gen con el producto de otro gen, y esto podría causar una mayor o un menor riesgo a un cierto rasgo o una cierta enfermedad. También se pueden dar dentro de una sola vía, como podemos ver aquí, pero también pueden presentarse entre distintas vías. Además, estas interacciones pueden ser bastante sencillas y directas, como esta que les presento de la enfermedad de Parkinson, o también pueden ser interacciones más complejas e indirectas, como las que pueden presentar estas 6 enfermedades, donde podemos ver estas líneas de las interacciones que pueden provocar un incremento o un decremento del riesgo a una enfermedad. A la fecha, pues no existen reportes en la literatura hasta nuestro conocimiento de este tipo de aproximación de estudio de interacción de genes en esta entidad de microtia o EFAP. Por lo tanto, nosotros en este proyecto realizamos un estudio de epistasis en 5 genes candidato, los cuales les muestro aquí, EYA1, HOXA2, SAL1, TBX1 y TECOF1, en este grupo de pacientes mexicanos que realizamos por el método de MDR, y esto lo hicimos para identificar posibles interacciones inter- o intragenéticas entre las variantes que encontráramos de estos 5 loci. Además, también se realizó un estudio de asociación para comparar las frecuencias alélicas de nuestra población, de nuestros casos, con aquellas reportadas en individuos sanos de Los Ángeles, ¿no? Son individuos también mexicanos, pero de otra región, que están reportados en el proyecto de los 1000 genomas. ¿Y por qué seleccionamos estos 5 genes, EYA1, HOXA2, SAL1, TBX1 y TECOF1? Bueno, pues esto lo hicimos basados en distintos tipos de evidencia. Primero, que existieran modelos animales knockout para genes ortólogos a microtia, lo cual podemos ver que los cinco genes lo tienen. Además, que se hayan identificado variantes patogénicas en casos familiares con algún tipo de herencia autosómica dominante o autosómica recesivo. Además, que las variantes patogénicas reportadas en estos loci también fueran causantes de síndromes monogénicos que presenten microtia.
También que hubiera expresión durante la embriogénesis del oído y del pabellón auricular. Y finalmente que también tuvieran una participación en la vía del ácido retinóico. Y para secuenciar estos 5 genes, nosotros diseñamos un panel de estos genes candidato, con lo cual comenzamos con la extracción del DNA, lo cual hicimos a partir de sangre periférica o mucosa oral, y la preparación de las librerías y la secuenciación que se hizo en un MiSeq se realizó con la compañía Admera Health en Estados Unidos. Los datos crudos que nos enviaron fueron analizados para la búsqueda de variantes de nucleótido sencillo y de pequeños indels. Esto se realizó en el laboratorio y se hizo también secuenciación Sanger solo en algunos casos que lo requerían o que requerían confirmación, tanto en esos casos como a lo mejor en sus padres. Obtuvimos una profundidad promedio de 639, bastante alta, con una buena cobertura también del 99.9%. Nosotros secuenciamos todas las regiones codificantes y los bordes exón e intrón. A continuación les presento los resultados. Encontramos 39 variantes en 4 de estos 5 genes analizados. No encontramos variantes en HOXA2. Y de estas 39 variantes, 17 fueron variantes no sinónimas, las cuales les muestro en esta tabla. Y de esas 17 variantes no sinónimas, encontramos que 15 son missense, una microdeleción y una microduplicación. Estas dos últimas, ambas están en marco de lectura. La clasificación de estas variantes se hizo de acuerdo a criterios internacionales y las 17 fueron clasificadas como benignas y probablemente benignas. Además de estas 17 variantes no sinónimas, encontramos 22 variantes sinónimas, de las cuales solo una no estaba reportada previamente. En el estudio de asociación que hicimos, primero lo realizamos en las variantes no sinónimas y cuando comparamos las frecuencias alélicas de las 17 variantes en nuestra población con aquellas reportadas para mexicanos sanos de Los Ángeles, sí observamos una diferencia estadísticamente significativa solamente en una variante de SAL1, que es esta que les muestro aquí, serina 159, que es la microdeleción, y esta otra variante también en SAL1 no la pudimos incluir porque todos los casos que encontramos estaban en estado homocigoto, por lo cual en esa no se realizó el estudio de asociación. Pero sí tenemos una variante en SAL1, la microdeleción, que fue estadísticamente significativa. Esta variante en SAL1, nosotros proponemos que puede ser un posible factor de riesgo para desarrollar microtia, ya que la encontramos solo en los casos con microtia, que fue en estos 5 casos, 3 de los cuales eran casos familiares y 2 esporádicos. Este hallazgo pues se suma también a otras interacciones, otras asociaciones similares que han identificado también algunas variantes de riesgo para desarrollar microtia en algunos otros genes, ¿no? Es interesante también que a la fecha no existen estudios de GWAS para anormalidades congénitas del oído, a pesar de que pues esta tecnología o esta aproximación nos ha ayudado a identificar los de susceptibilidad para otros tipos de defectos congénitos, pero a la fecha no existe en anormalidades congénitas del oído. La única aproximación que existe fue este estudio que se hizo en el 2001, en donde hicieron un análisis de ligamiento de todo el genoma que incluyeron 152 marcadores polimórficos e incluyó a 2 familias con EFAB. Aquí les muestro la genealogía de una de ellas. En esta familia se documentó una región en el cromosoma 14 que incluye a un gen que es el buscoid, que es GSC, y los autores proponen este locus como un candidato para desarrollar EFAB y en particular a este gen, el cual también puede ser bastante importante en susceptibilidad, y este gen se expresa en los arcos branquiales durante la embriogénesis. En el estudio de asociación que nosotros hicimos primero con las variantes sinónimas, encontramos también que de estas 22 variantes sinónimas hubo una diferencia también estadísticamente significativa para una variante en TCOF1, que es esta que les muestro de glicina 587. Esta variante sinónima puede ser un factor de protección o de un menor riesgo para desarrollar microtia en esta población que nosotros estudiamos mexicana. ¿Por qué? Pues porque se encontró en una frecuencia alélica mayor en el grupo de referencia de sanos de Los Ángeles. Y aunque esta es una variante sinónima, se sabe que este tipo de variantes
pues también pueden influenciar en el desarrollo de algunas enfermedades, incluyendo los defectos congénitos. Y aunque no existe un mecanismo único que nosotros podamos proponer que pueda explicar que una sola variante sinónima pueda tener un efecto o ejercer un efecto biológico, sí existe en la literatura evidencia que estas variantes pueden perturbar el splicing o también podría estar en desequilibrio de ligamiento con otras variantes deleterias localizadas en la cercanía. Hasta el día de hoy, esta variante en TECOF1 que nosotros estamos proponiendo como una variante de protección es la primer variante sinónima que está asociada a EFAB. Por otro lado, en el análisis de interacción que nosotros hicimos, encontramos una única interacción intergénica que fue estadísticamente significativa entre una variante en TECOF1, que es una missense benigna, y una variante en SAL1, que es una variante sinónima. Estas dos variantes, cuando nosotros hicimos el estudio de asociación, no asociaron de manera independiente, pero sí en este análisis de interacción. Cabe señalar que 4 variantes sinónimas, pues no las pudimos incluir en este análisis, ya que no teníamos información en mexicanos sanos. Pero sí podemos ver que la prueba de precisión de la predicción nos dio 0.81, lo cual quiere decir que el 81% de los individuos, de nuestros individuos, pudieron ser clasificados como casos a partir de su genotipo de la combinación de estas dos variantes, lo que estaría apoyando un rasgo multifactorial. Además, el estudio o el análisis de permutación que hicimos con 10,000 réplicas tuvo una P estadísticamente significativa, por lo cual no existirían diferencias entre lo esperado por azar y lo observado, lo cual apoya esta interacción de estas dos variantes en estos dos genes. Debido a que encontramos esta interacción, nosotros después hicimos una red de interacción con el programa String, en donde incluimos todos los genes que estuvieran participando en la vía del ácido retinoico, los cuales están subrayados en azul, pero también incluimos aquellos que estuvieran relacionados con trastornos craneofaciales, los cuales vemos subrayados en rosa. Y además incluimos nuestros 5 genes que se ven en estas bolitas negras y podemos ver lo que predijo String, las interacciones que predijo. Si se fijan, esta interacción que nosotros tenemos, que es este nuevo hallazgo, no la predijo String, por lo tanto nosotros lo proponemos como un nuevo hallazgo. Y además, estas otras interacciones que se encuentran en líneas punteadas de distintos colores son más evidencia que nosotros encontramos en la literatura. Entonces, es muy importante ver el papel que tiene SAL1, el papel central que tiene, ya que parece ser que es bastante importante porque interactúa con la mayoría de estos genes o de estos productos de genes, por lo cual nosotros proponemos poner mucha atención en este gen. Las conclusiones son de esta parte del trabajo es que aunque este tipo de interacciones genéticas tienen un papel bastante importante en la etiología no solo de esta entidad, sino de todas las enfermedades complejas, pues no existían estudios previos con pacientes con microtia. Y este nuevo hallazgo que nosotros proponemos de la interacción genética entre dos variantes en dos genes, TECOF1 y SAL1, en estos pacientes mexicanos con EFAB, pues también estaría apoyando la naturaleza que tiene tan compleja en la embriogénesis del oído, pero también para desarrollar esta enfermedad. Por lo tanto, nosotros proponemos realizar nuevas investigaciones que podrían ser la inclusión de más losicandidato para poder identificar nuevas posibles interacciones genéticas o también, en su caso, estudios de GWAS en donde podríamos incluir pues, a más pacientes y también tener una base de datos de controles mexicanos. Y pues los invitamos a que revisen nuestro artículo que publicamos con estos hallazgos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, hemos llegado al fin, les agradezco muchísimo al Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Pediatría, pero en especial a los ponentes, a mis queridos amigos, el doctor Miguel Ángel Alcátar, la doctora Ariana, la doctora Bernadette y a la doctora
Miriam, por su excelente exposición. Es para nosotros un gusto y un honor tenerlos con nosotros. Y estamos abiertos a preguntas, por favor, para nuestro. Muchas gracias. Pues nuevamente, muchísimas gracias a la doctora Navarrete y al doctor Cervantes por este espacio tan enriquecedor de intercambio de inquietudes y que nos permitan presentar resultados de un trabajo iniciado en el 2017. Y bueno, vamos a dar pie a la respuesta de la primera pregunta. Aquí la doctora Yasmín Arteaga, a quien le agradecemos mucho de las sugerencias que le hizo al trabajo clínico de la doctora Bernadette Estandía, pregunta si la interacción de TECOF1 y SAL1 tuvo repercusión fenotípica en los pacientes analizados. O sea, si ustedes vieron, me imagino, algún detalle clínico distintivo que los separara o que los distinguiera del grupo de los demás pacientes a través de esta interacción. Muchas gracias, doctora Arteaga, por su excelente pregunta. En realidad fueron 3 pacientes en los que se observó esta interacción, pero no salen de las características generales que observamos igualmente en nuestra población. No hubo algo que, justo como dice el doctor Miguel Ángel Alcántara, los diferenciara del resto. Perfecto, muy bien. Bueno, también si sí. me permites, Miguel, porque estas felicitaciones, pues yo las quiero leer hacia el grupo. La verdad es que, digo, ¿qué puedo decir? Tener a mis maestros y a mis amigos aquí es para mí un honor, y el que nos hayan podido compartir pues este trabajo tan impresionante, ¿no? Y bueno, me voy a permitir leer una y cada una de las felicitaciones, que son muchísimas, ¿no? Entonces, pues, adicional a la de la doctora Yasmín Arteaga, la bióloga María de Jesús Gaitán García comenta: muchas felicidades a todos, excelente trabajo hecho en México, ¿no? Que pues evidentemente esto tiene sus particularidades, y los resultados pues son muy especiales. El doctor Moisés Fiesco Roa dice: buena tarde, Moisés Fiesco Roa, socio numerario del INP, felicidades. Karen Nieto Martínez, muchas felicidades a todos los ponentes, excelente presentación y trabajo. La doctora María Georgina Arteaga Alcaraz, muchas felicidades por un gran trabajo, orgullosa de haber sido su alumna y seguir aprendiendo de ustedes en bien de nuestros pacientes. Saludos. El doctor José Elías García Ortiz dice: felicidades por tan excelentes aportaciones. Muchas gracias, Elías. El doctor Gildardo Zafra de la Rosa dice: un excelente trabajo, felicitaciones a los autores. El doctor Ricardo Meléndez dice: amplia felicitación al grupo que tiene a su cargo los doctores Miguel Ángel Alcántara y la doctora Ariadna González del Ángel, muy elocuentes y productivos sus avances en esta línea de investigación. Un abrazo. La doctora Sherel Amelia García Ruelas dice: excelente trabajo, muchas gracias, ¿no? Entonces, como tal, bueno, aquí podemos ver muchísimas felicitaciones y muchos puntos y agradecimientos, y pues es una línea que, bueno, es histórica y llevan mucho tiempo. Hay una pregunta de la doctora Gilda Sofía Garza Mayén, dice: muchas felicidades a todos y por tantos años de trabajo multidisciplinario. Dice: los 5 pacientes, incluyendo los 3 casos familiares con la variante SAL1, ¿tenían un fenotipo similar entre ellos o fue variable? Muchas gracias. Gracias, Gilda, por tu pregunta. En realidad, la respuesta es muy similar a la que dimos a la doctora Arteaga. No logramos hacer una correlación genotipo-fenotipo, o sea, en los pacientes en los que identificamos variantes benignas o probablemente benignas, así como la interacción, el fenotipo no fue diferente. O sea, entraba dentro de las características del resto de la población, que, como mencionábamos anteriormente, tanto la doctora González como yo, están acordes al primer estudio que se hizo en 1999 en el Instituto Nacional de Pediatría,
y ahora, en la literatura de diferentes países, estamos muy acorde. Ok, muchas gracias, doctora Estandía. Bueno, continúo con felicitaciones y preguntas. El doctor Conrado Uría dice, muy interesante el trabajo. Felicidades a todo el grupo. La doctora Nancy Monroy Jaramillo dice, muy buen trabajo, resultados interesantes. ¿Valdrá la pena seguir estudiando esta interacción gen-gen? La doctora Doris del Carmen Pinto Escalante dice, me uno a las felicitaciones por la excelente calidad del trabajo y las ponencias. El doctor Mario René Romero González comenta, felicito de manera muy efusiva al equipo de Laboratorio de Biología Molecular del INP. El tema presentado es muy apasionante para aquellos que nos dedicamos a la clínica craneofacial. Como antecedente clínico, hemos de citar que antes incluíamos en la nomenclatura los términos síndrome, anomalías de primer y segundo arcos branquiales, microsomía hemifacial y facial y el del primer arco branquial. En lo particular, siempre hemos considerado que la microtia la debemos tomar en cuenta como una baja expresividad de EFAP. Pregunto, ¿cuántos casos tuvieron con hendidura de labio y o paladar? ¿La expresividad variable es tan amplia como el fenotipo? ¿Qué debemos describir? Gracias. Ari, por favor. Ari. Sí, en definitivo, desde las definiciones han cambiado. De hecho, los invitamos a ver los artículos que se publicaron e incluso, pues uno de nuestros revisores, ¿verdad, Bernadette? Fue muy estricto, ¿no? De esos médicos conservadores que me gustaría ser como ellos, de que lo importante es la clínica y sí nos aclaraba, a ver, vamos a hablar de microsomía hemifacial, hipoplasia mediofacial. Y bueno, intentamos apegarnos a lo que es HPO, ¿no? Para que realmente estuviéramos en la misma definición. Pero en definitiva, pues todos estos conceptos que amablemente nos compartió el doctor, pues sí se tratan de quedar en un solo término que sí sería microtia y microsomía hemifacial. Algunos ya no están tan de acuerdo, otros dicen hipoplasia mediofacial. Realmente, pues nosotros nos acotamos más también al HPO para homogenizar. Y eso no hay duda en la diapositiva que les mostré de nuestros pacientes, que ahí sí hay mucha expresividad variable. De hecho, sí les puedo comentar que en algún momento yo vi pacientes con EFAP que fallecían por diferentes malformaciones a nivel cardíaco, pulmonar, las alteraciones de hendiduras faciales. En este caso, sí quisimos ser más estrictos y obviamente aquellos casos tan severos que podrían imbrincarse con otra entidad y dado que no hay un estudio que me permita decir con certeza esto es microtia EFAP y lo demás puede ser otra entidad, pues sí, no incluimos pacientes que tuvieran un cuadro clínico tan severo. Entonces no tenemos pacientes con francas hendiduras faciales, paladar hendido. Sí nos queda también en el tintero ver si realmente debemos de incluir dentro de los estudios de laboratorio y gabinete los problemas cardíacos o un ecocardiograma. Entonces sí nos fuimos exageradamente estrictos, de allí fue un trabajo enorme de parte de Bernadette, la parte clínica, pero sin duda hay una expresividad muy amplia, sin duda. Pero bueno, lo que nosotros quisimos y que es una aportación hermosa de parte de Miriam también, pues tratar de entender interacciones, porque ya vimos que realmente variantes génicas responsables que sean por un solo gen, no lo vamos a encontrar. Entonces, pues vamos a ver si más adelante con estas interacciones que estamos aportando, pues puedan ser una pauta para ir pues definiendo más la frontera entre lo que sí es microtia EFAP de lo que se puede brincar. Pero expresividad variable, sin duda, siempre la hemos visto. Y muy, muy severa, ¿eh? Incluso yo tuve casos que fallecieron, pero en esta número de pacientes que incluimos, sí fuimos exageradamente estrictos y entonces no tenían un espectro tan amplio para irnos a los casos tan severos. A reserva de que me quiera complementar, Berna, la doctora Estandía. Gracias, doctora. Sí, de hecho, en nuestros criterios de inclusión fuimos un tanto restrictivos, dado que no incluimos pacientes que tuvieran alteraciones diferentes a la microsomía hemifacial, alteración renal
y o de columna, es decir, no incluimos pacientes que tuvieran alguna cardiopatía, por ejemplo, o como labio paladar hendido, es alteración en el crecimiento, en el desarrollo, esto con la idea de mantener un poco homogénea esa población y evitar el sesgo con otros síndromes genéticos. Pues muchas gracias, pues ya tenemos varias preguntas, el público está muy emocionado. Entonces, la doctora Jazmín Arteaga pregunta, en el análisis por MDR, ¿la interacción se pondera en orden de qué magnitudes? Pues en este análisis se hizo unas repeticiones de 10,000 repeticiones y salió estadísticamente significativo, ¿no? Lo que quiere decir que nuestros datos están mostrando que no es debido al azar, es debido a los datos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces eso nos da una confianza, como les decía, de que el 81%, por ejemplo, de esta predicción es que se debe a una diferencia entre nuestros casos y nuestros controles, que nosotros utilizamos los controles de Los Ángeles, que nosotros vimos que son buenos controles debido a otro estudio que habíamos hecho también de LPH, en donde tenemos más de 300 pacientes y vimos que las frecuencias alélicas eran bastante comparables. Gracias, doctora. Perfecto. Sí, también, bueno, hay más felicitaciones de la doctora Joana Delgado Falcón Cooper. Dice, felicidades queridos maestros y amigos, orgullo NP, abrazos, cariño. La doctora Leda Torres dice, felicitaciones, me gustó la aproximación de interacción génica y me permito leer su pregunta. Dice, ¿han pensado incluir microRNA como MIR10A regulador de HOXA2? Bueno, la verdad es que este trabajo lo planteamos hace algunos años cuando iniciamos seleccionar muy bien estos genes, ¿no? Para ver no solo variantes patogénicas, que no esperábamos tanto, sino ver todo tipo de variantes y hacer estos estudios de asociación o de interacción. Pero ahorita nos hemos replanteado que podríamos incluir muchos otros genes, ya que en la literatura, a partir del año pasado, este año, han salido nuevos genes que podríamos nosotros incluir en un nuevo estudio de interacción de genes, que podría ser Buscoy. Tenemos muchísimos otros genes que podríamos incluir, pero además pues podemos hacer otro tipo de aproximaciones, como pueden ser análisis de ligamiento, GWAS, ¿no? Secuenciación de exoma o genoma completo que también podremos hacer. Lo que pasa es que estos estudios de interacción de genes, también haciéndolos a nivel de GWAS o de exoma, pues van a diluir un poco los resultados de estas interacciones. Por eso es que nosotros seleccionamos muy bien genes, podríamos incluir algunos otros genes también. Gracias. También el doctor Carlos Alberto Perdón, Venegas doctora, la doctora Ari quería comentar algo. Ay, perdón, no, Ari, doctor, por favor, disculpe. Y bueno, sí, por supuesto, Leda, muchas gracias por tu pregunta y por supuesto que leímos tu artículo, ¿no? Pero sí nos llama la atención que HOXA2, como lo comentó Miriam, no encontró variantes genéticas. Y eso es algo que sí llama la atención porque, bueno, sí se ha revisado que es un gen muy polimórfico. Entonces sí podría ir más bien, si no tiene variantes genéticas, que a lo mejor esté regulada su expresión y que sí esté participando en el desarrollo de microtia de FAP. Pero bueno, pues esa parte de ya valorar un poquito con más profundidad la epigenética y ya ver más bien la regulación de genes y no tanto sus variantes genéticas, pues sería algo más a continuar. Que no sé si por ahí iría tu pregunta, ¿no? Pero sí llama la atención que variantes genéticas en HOXA2 no se vieron, pero si pudiera tener alteraciones en su expresión hacia ganancia o pérdida de esta, pues sí es un punto a tomar en cuenta. Finalmente la microtia es sumamente compleja, eso sin duda, y creo que quedó muy ad hoc esta presentación, recordando que pues el viernes pasado estábamos conmemorando el Día de las Malformaciones Congénitas, que es una línea de investigación que nos interesa mucho, pero dentro de las diferentes malformaciones congénitas, pues yo creo que esta en particular es de las que menos se sabe. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues continuamos con las preguntas. Dice, aquí el doctor Carlos Alberto Venegas Vega dice, muchas felicidades al grupo de investigación. ¿Y qué otro tipo de estudios genéticos a futuro se han planteado para identificar la etiología del FAP y o la microtia?
Bueno, no sé si vayamos a continuar esta línea de investigación porque también depende mucho de los recursos que tengamos, ¿no? La secuenciación de nueva generación, aunque ahora ya es más al alcance de todos, pues sigue siendo para nosotros que dependemos de recursos también institucionales y externos, reto, y también la selección de los pacientes, ¿no? Que ahorita tenemos este número de pacientes, pero como dijeron la doctora Ariadna y la doctora Bernadette, son pacientes muy bien seleccionados y lo que podríamos hacer es ampliar a más genes y seguir viendo estas interacciones que puede haber. Y la otra sería, pues a lo mejor estudios de GWAS, ¿no? Para también encontrar los de susceptibilidad, ¿no? En pacientes también súper seleccionados. Pero bueno, eso tendremos que verlo en un futuro. Me voy a permitir dos preguntas de la doctora María Teresa Abad Camacho y de la doctora Adriana Ruiz Herrera. La doctora Abad Camacho pregunta, ¿qué repercusiones clínicas podría tener estas interacciones para los pacientes? Y la doctora Adriana Ruiz Herrera dice, ¿tienen planeado ampliar el estudio con mayor número de pacientes o ampliar el estudio genético? Muchas felicidades a todo el equipo y saludos. Sí, me gustaría contestar a lo mejor la repercusión que pueden tener, ¿no? Estos estudios de interacción de genes o genéticos nos están diciendo que biológicamente pueden estar interactuando estos genes, pero no nos están diciendo que son la causa, ¿no? O sea, no es causalidad, es simplemente que nosotros estamos viendo una interacción entre estos genes. Nosotros proponemos esta nueva interacción que no predice el programa STRING, que se basa en distintos tipos de evidencia, en contextos genómicos, en literatura, datos experimentales, y nosotros estamos viendo que sí pueden tener una interacción, así como otros hallazgos que nosotros vimos en la literatura. Pero clínicamente, ahorita dejo de contestar a la doctora Bernadette o Ariadna. Bueno, justamente como explica la doctora Reina, esta estrategia que se hizo de interacción nos acerca más hacia la etiología del espectro facio-auriculovertebral. Sin embargo, ya con relación a un asesoramiento genético hacia los pacientes, pues ahí todavía no podemos aplicar ese conocimiento para modificar esto. Ahí nos apoya más la clínica y los estudios de gabinete como presente en la evidencia. Y para contestar la pregunta de la doctora Ruiz, se piensa que el interés estaría más enfocado en aumentar el número de genes que el número de pacientes. En nuestra población son 51 pacientes, pero quizá logremos mayores aportaciones si ampliamos el estudio genético, o sea, el número de genes, que si aumentamos el número de pacientes. Muchas gracias, doctoras. Doctora Navarrete. Pues nada más agradecer, no estoy, otra vez su participación, su excelente, y decir, bueno, que realmente los doctores, tanto el Miguel Alcántara como Ariadna y como muchos de los doctores que han estado trabajando con ellos son pioneros de lanza en muchos de los programas de investigación en biología molecular que han empezado desde hace mucho y que pues otra vez repito y reitero las gracias por haber estado aquí con nosotros y los felicito. Muchas gracias. Y además me honro con decir que son mis amigos. Para mí es un gran orgullo. No, mil gracias. Mil gracias. Mil gracias, Juanita, por todo. Y David, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. No, gracias. Al contrario, en aras del tiempo vamos a continuar. Una pregunta que bueno, se la dejaremos para que contesten directamente y también una participación en vivo, pero bueno, esto en aras del tiempo no podríamos continuar, pero bueno, hacemos llegar las preguntas directamente escritas a los doctores para que los contesten directamente, doctor Sánchez Ansaldo y doctor Martínez Mancilla. Y bueno, como me uno a la doctora Navarrete, ¿qué puedo decir? Bueno, o sea, el tenerlos en esta sesión para mí ha sido pues un sueño y agradecerles que puedan estar con nosotros en esta sesión. En verdad, muchas gracias, Ari, Miguel, Berna, Miriam, el que puedan estar presentándonos este trabajo. No, muchísimas gracias. Gracias. Mil gracias.
Gracias a ustedes. A ustedes. Pues muchas gracias por la participación con esta excelente exposición de este trabajo. Les agradezco mucho también la presencia, y ahorita vamos hacia asuntos generales. El primero es recordarles nuestro Congreso Nacional de Genética Humana del 15 al 18 de noviembre en Veracruz. Vayan apartando. Por favor, recuerden otra vez que mi lema, le digo que la asociación es la casa de todos. Por favor, todos participen, manden trabajos, sus trabajos libres, los de ustedes, los de sus alumnos, escriban los que quieran participar con simposios, con esto. Yo los invito a todos a ir y a participar. Acuérdense que ese es el congreso de todos, por favor. Después, bueno, recordarles que de pagar sus cuotas, ¿por qué? Porque hasta el 31 de marzo vamos a tener con la cuota del año pasado, pero recuérdense que a partir del 1 de abril estén las páginas y aquí al final voy a presentarles las nuevas cuotas, entonces para que, bueno, pues les toque, como dicen, precio amigo, por favor. Y después, bueno, vamos a tener nuestra lista de sesiones académicas, que ya hemos hasta ahorita tenido, esta es nuestra segunda sesión académica del año. Les voy a presentar la lista que tenemos hasta ahorita y una muy cordial invitación a nuestro primer evento académico híbrido, que son las diversas caras del angioedema hereditario, en conmemoración al Marco Internacional de las Enfermedades Raras. La que sigue, por favor. Aquí está, los invitamos a todos, es presencial. Apúrense los que quieren ir porque nada más, bueno, pues caben 50, pero están invitados todos los que quieran ir. Y los que no alcancen, pero nos escriben para ver si ya todavía, para hacer nuestra lista. Y los demás están todos invitados. Aquí está también el QR para que se inscriban, entran, y va a estar muy bonito. Entonces, pues sí, me dará mucho gusto que estén todos, por favor. Están muy cordialmente invitados. Y me permite complementar, doctora, nada más. Este es un evento, pues digamos que se lleva a cabo de manera presencial en el INMEGEN para los que puedan asistir en la Ciudad de México y sus alrededores, y los que puedan seguirlo en línea. Ahí está, como dice el QR, la doctora. Queremos agradecer todas las facilidades que nos ha dado el doctor Ronnie Kersenovich para que esto se pueda llevar a cabo en las instalaciones del INMEGEN. Nuevamente, muchas gracias, doctor Ronnie, y bueno, el doctor Hidalgo también, que pues gracias a ellos, a la gestión de Ronnie y a la aceptación del doctor Hidalgo, pues, se ha podido llevar a cabo y pues los esperamos. Para los presenciales tenemos sorpresas en vivo, y para los de en línea, pues también existen pues muchas actividades que vamos a poder realizar. Entonces, muchas gracias, doctora. Digo, y aprovecho, punto y aparte, nada más para comentar con respecto a la votación del acta. Hubo 58 votos a favor y 9 personas no votaron. Pues yo también quiero mucho agradecer, por favor, al doctor Ronnie, muy lindo, que siempre tiene una excelente disposición para ofrecernos su casa, ¿no? También al doctor Hidalgo, que nos ayudó, pero le digo en especial al doctor Ronnie, que siempre muy amablemente nos abre la puerta de su casa. Entonces, muchísimas gracias. Y finalmente, la que sigue, por favor. Bueno, estas son las sesiones, nada más la que tenemos así, veremos es la de abril, porque no, el doctor Muchini me pidió que la pasara para después, pero también no la que ha citado, entonces estamos en eso. Pero aquí están todas las sesiones del año. La que sigue, por favor. En mayo estará a cargo de la doctora Vero, genética, Instituto Nacional de la Rehabilitación en junio, estará a cargo del Laboratorio Mendel de Morelia, Michoacán, en agosto el servicio genético, pero falta todavía también, aquí voy a interactuar, la de nutrición, en septiembre Hospital Bozán, Instituto de Vida de Genetics, y en octubre, pues el servicio de genética del Hospital Central de Alta Especialidad a cargo del doctor David Cervantes Barragán. La que sigue, por favor. Ahora otra vez, recordando que nuestro congreso,
la que sigue, que pues, los están muy invitados, por favor. Y estas son las cuotas que pusimos, las cuotas vigentes del 2023, que ya correrán a partir del 1 de abril de este año. Entonces, por favor, para que se inscriban, y si no, bueno, si es a partir del 1 de abril, estas serán las nuevas cuotas. Y después tenemos, me pidieron dos personas un mensaje, el doctor Elías García, que quiere hablarnos sobre el RELAJ, y ahorita vamos a ver su video que él dejó, y después también me pidió la participación de algunas, no sé si todavía quiere el doctor Zafra, ya me dirá, pero por lo pronto ahorita vamos con el doctor Elías. Muchas gracias. Solo, doctor, antes de ir con el doctor Elías, una aclaración para digamos, hay algunas dudas. Estas cuotas son las vigentes en la actualidad hasta el 31 de marzo, como comentaban, para que, bueno, todos aquellos que no han pagado puedan pagar para tener este precio preferencial. Y hemos tenido afortunadamente pues muchas, pues digamos, cuotas de varios socios numerarios, adscritos y estudiantes, pero volverlos a exhortarlos, invitarlos para que puedan volver bueno, los que no han pagado lo hagan lo más pronto posible, para que puedan tener el beneficio de el precio especial antes del 31 de marzo que viene ahí. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues hemos terminado nuestra sesión del día de ahora. Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Cántara, a la doctora Ariadna, muy interesante todo lo que presentaron. Y pues vamos ahora hacia los asuntos generales. Y primero que nada es invitarlos, recordarles en nuestro Congreso Nacional de Genética Humana, que este año se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre en Veracruz. Recordarles de pagar sus cuotas. Y recordar también todos los que quieran invitarse a las sesiones académicas. Esta vez le correspondió al Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Pediatría, y el próximo mes estará a cargo del Departamento de Genética del Instituto Nacional de la Nutrición, a cargo del doctor Osvaldo Muchiric. Y también los quiero muy cordialmente invitar a nuestro primer evento académico híbrido, las diversas caras del angiodema hereditario, en conmemoración al Marco Internacional de las Enfermedades Raras. Que entonces es el póster, es un evento gratuito, va a ser híbrido, quien quiere ir presencialmente estar cordialmente invitados. Va a ser el Instituto Nacional de Medicina Genómica y sus instalaciones. Es de 10 a 14, favor de hablar, porque pues nada más es cupo limitado a 50 personas, de comunicarse con nosotros los que estén interesados en ir, y los que no puedan, bueno, pues podrán estar en línea. Por favor, también aquí está el QR para que lo copien, y los invitamos ahí. Es en conmemoración a las enfermedades raras. Muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, doctora Navarrete. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente en esta sesión y les comparto algunas de las noticias y actualización de lo que comentamos en la sesión pasada. En primer lugar, recordarles que siguen abiertas las inscripciones para el 26º Human Genome Meeting, que va a ser en Río de Janeiro del 4 al 6 de mayo de 2023. Siguen abiertas las inscripciones, ya están cerrados el envío de trabajos, pero es un evento que vale la pena visitar porque prácticamente desde hace 20 años no se hace en Latinoamérica. En el 2013 se hizo en Cancún, en Riviera Maya. Enseguida está el 23º Congreso Internacional de Genética y Genómica en Melbourne, del 16 al 21 de julio. En la página web de la asociación está la información para accesar. Y bueno, una noticia muy importante. Estuvimos trabajando la semana pasada en aspectos relacionados con el primer Congreso Iberoamericano de Genética Médica y Medicina Genómica, que se va a desarrollar del 11 al 15 de septiembre de 2023
en Cartagena. A la fecha tenemos 6 simposios por parte de México confirmados. Están participando de la Ciudad de México el Hospital General, el Hospital Ángeles Huixquilucan, el INMEGEN, el Instituto Nacional de Psiquiatría, y se me escapa por ahí otro, aparte del CIBO, y, sí, el Instituto Conde de Valenciana. Pero todavía hay algunos espacios, los temas ya están acotados. Me gustaría, si alguien tiene interés, comentarlos ya en corto para, ojalá podamos lograr al menos 10 simposios para participar en este evento. Hay criterios de participación que ya se irán platicando con los participantes, que básicamente es que si hay alguien que es el Simposio de México, se incluya alguna figura internacional y algún participante latinoamericano en el mismo simposio. También nos han pedido que por parte de la MGH se nombre a una persona distinguida para formar parte del comité científico. Esto quedará a cargo del consejo directivo actual de la MGH y será anunciado en breve quién formará parte de este comité. La página web sigue en construcción. Nos prometieron que antes del 1 de abril estará disponible para hacer registros, inscripciones y ver cómo se va desarrollando el programa. Es muy interesante porque están participando la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas, la AMGH y la Asociación Española de Genética Humana, así como la RELAC como patrocinadores o sponsors de este evento. También es muy importante mencionarles que aquí se desarrollará también el 4º Congreso Latinoamericano de Genética Humana. El tercero se realizó en Cancún en el año 2013, hace 10 años. Y bueno, es importante porque habrá elecciones de la red. También otra noticia importante, estuvimos trabajando a distancia con la doctora Navarrete y con las organizadoras de la ALAG y la presidenta, y las organizadoras de la Sociedad Mexicana de Genética, para la organización del próximo congreso que será en Guadalajara, el Congreso Latinoamericano de Genética. Esto es toda la genética. En esto están participando como organizadores la Asociación Latinoamericana de Genética y la Sociedad Mexicana de Genética. La AMGH también ya estableció su forma de participar y la RELAC también estará participando de manera relevante, donde probablemente desarrollemos el 5º Congreso o algún evento relacionado con la red. También es muy importante considerar que se realizó hace 2 semanas el Congreso Internacional de Genética Humana en Cape Town, donde ya se oficializó la participación de Guadalajara para el 15º Congreso Internacional, que será muy probablemente del 25 al 28 de febrero, para que anoten sus fechas. Esta es la historia internacional. Todos los congresos, como les mencionaba, desde hace 50 años para esta fecha, que no se celebraba en nuestro país. También es ya presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de Genética Humana, la doctora Marila Arrandaburu, de Uruguay, quien actualmente es la presidenta de RELAC. Se actualizó también el directorio. Estamos ya considerados dentro del nuevo panel del board de federaciones. Y bueno, en Cape Town tuvimos un stand muy concurrido, por cierto. No sé si fue el efecto tequila de este stand, pero se regalaron detalles, dulces, vasitos de tequila. Y bueno, aquí tenemos a la presidenta del Congreso, la doctora Michelle Ramsey, quien nos visitó y bueno, estaba tan contenta que hasta se puso el sombrero de charro. El día 26 de febrero recibimos la estafeta para la organización oficial del Congreso. Nos la entregó el doctor Rameshar de Egipto, quien era el presidente del Congreso actual. Y bueno, hemos pasado ahora, ya tenemos la estafeta y la bandera, para en los siguientes 3 años organizar este evento. Del 1 al 4 de marzo estuvimos también participando en la Conferencia Internacional de Defectos en Nacimiento y Discapacidad en el Mundo en Desarrollo, donde tuvimos una participación en un simposio. Aquí estamos 4 miembros de la RELAC. Este es nuestro 2º año de trabajo y es la primera vez que nos conocemos en persona. Y bueno, fue una experiencia muy buena.
Aquí estamos participando también con la presidenta de la Asociación Española de Genética Humana, la doctora Encarna Guillén. Y bueno, también fuimos una delegación entre otras tantas de todas partes del mundo. Bueno, es parte de las actividades que hemos desarrollado con la RELAC. Estamos trabajando mucho. Les invito a que nos contacten a través de nuestro correo, que es relac.2021@gmail.com, o nos sigan a través de nuestras redes en Twitter @rrelac, en Instagram @relac_2022 y en nuestro canal de YouTube @relac, donde pueden ver las actividades. Hemos subido ya los conversatorios del año pasado, subimos la clausura del evento y próximamente subiremos el simposio que desarrollamos en Santiago. Igual se pueden contactar conmigo directamente a través de estos correos o a través de mi teléfono o WhatsApp para quien esté interesado en participar en el programa científico del Encuentro de Cartagena. Y bueno, eso sería todo lo que tengo que comunicarles. Estamos participando activamente, estamos muy contentos de la respuesta y bueno, nos gustaría que sigamos trabajando de esta forma. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, hemos llegado al final de nuestra sesión. Les quiero comentar que este video lo dejó el doctor porque la vez anterior tuvimos una muy mala calidad de sonido y él quería anunciar todo lo del relaj, también lo del relaj y lo de la sesión que será este año y el año que entra, abril, después la internacional que corresponderá a México. Y bueno, pues son anuncios muy importantes. Y decir que la participación en cuanto a la MGH, de nuestra participación este año en el mes de septiembre, pues ya la mesa directiva nombrará el comité y ya les diremos en qué participamos y en qué nos van a dejar participar o cómo participaremos, les estaremos comunicando. No sé si tú quieres, y muchas gracias por haber estado con nosotros como siempre. No sé, David, si tú quieres comentar algo para cerrar nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias. Nuevamente, doctora, muchas gracias a todos por estar aquí. Y estamos pues a la orden, digo, la doctora con los diferentes, digo, y justo con el doctor Elías ha estado en comunicación con los diferentes órganos rectores de latinoamericanos e internacionales al respecto de la participación de la asociación. Para esta parte. Y pues sí, justamente digo, lo prometido es deuda. La vez pasada tuvimos muchos problemas con el audio y afortunadamente el doctor nos pudo hacer favor de hacer el video y pues lo pudimos transmitir para que pues se contemplaran todas las fechas de las diferentes actividades académicas latinoamericanas e internacionales que se vienen, en donde pues la asociación estará presente. Y bueno, pues muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde y nos vemos en la siguiente sesión mensual ordinaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.